Con la llegada de Victoriano Huerta a la presidencia de México en 1913, el país tuvo grandes retrocesos en la libertad de expresión, la democracia y en el ámbito legislativo. En los 18 meses que duró su mandato, Huerta instauró un proyecto dictatorial. Fue precisamente el senador Belisario Domínguez quien en un discurso apuntó que todos los problemas por los que el país atravesaba eran por el trato duro y cruel que tenía Victoriano Huerta con respecto a la política. El error de Huerta radicó en decidirse por en favor de los británicos y no del gobierno de Estados Unidos para otorgar concesiones petroleras. Tras la famosa toma de Zacatecas a manos del ejército de Francisco Villa, Huerta entrega su renuncia y se exilia. Huerta es conocido como usurpador por traicionar a Francisco I. Madero, quien lo había puesto al frente del ejército mexicano. Durante su mandato, que duró 18 meses, Huerta limitó la libertad de expresión y el ejercicio de la democracia. La etapa de la lucha de facciones hace referencia a los distintos grupos que se crearon en la Revolución Mexicana que mantenían ideologías e intereses diferentes. En agosto de 1914 se desintegró el huertismo y Obregón entró a la Ciudad de México. El Plan de Guadalupe es un documento histórico el cual fue promulgado el 26 de marzo de 1913 con la intención de desconocer la legitimidad del gobierno de Victoriano Huerta y anunciaba la convocatoria a las elecciones una vez la paz se hubiera restablecido. Huerta se había hecho del poder tras ordenar, mediante una traición, el asesinato del presidente electo Francisco I. Madero. Entonces, el mencionado Plan de Guadalupe acusaba la traición de Huerta contra Madero. La revolución constitucionalista surge como respuesta de parte de varios jefes revolucionarios, como Venustiano Carranza o Francisco Villa, al golpe de Estado en contra de Francisco I. Madero por Victoriano Huerta. Poco después surgen las diferencias entre los revolucionarios que participaron en el derrocamiento de Victoriano Huerta, por un lado villistas y zapatistas y por el otro Obregón y Carranza. El 20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza entra triunfante a la Ciudad de México. Después de los tratados de Teoloyucan que pusieron fin a la existencia institucional del Ejército Federal, Carranza hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, resguardada desde ese momento por tropas constitucionalistas. La Convención de Aguascalientes fue una importante reunión que tuvo lugar durante la Revolución Mexicana. La convocatoria de la convención se dio el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza. La convención estuvo dominada por los villistas, que impusieron sus puntos de vista sobre los demás delegados. La convención se declaró soberana. Eligió al general Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República y nombró a Pancho Villa como comandante del ejército de convencionalista. Emiliano Zapata y Pancho Villa se negaron a asistir a la convención y esto trajo como consecuencias pocos resultados a dicha reunión. Después de la Convención de Aguascalientes, los recién reconciliados Villa y Zapata entraron en la Ciudad de México el 6 de diciembre a la cabeza de un ejército de 60,000 hombres. Postulado por el Partido Liberal Constitucionalista, ganó las elecciones y el 1 de diciembre de 1917 tomó posesión como presidente constitucional. Durante su gobierno, Carranza se dio la tarea de pacificar el país, reorganizar la administración y los poderes y hacer valer la Constitución que había sido promulgada. El Plan de Agua Prieta representó un documento que se redactó en medio de la Revolución Mexicana para oponerse al gobierno de Venustiano Carranza. Este plan fue declarado el día 23 de abril del año 1920 por Álvaro Obregón en la ciudad de Agua Prieta, de ahí su nombre, y en el cual se exponía el desconocimiento hacia el gobierno ejecutivo en algunos estados que apoyaban al régimen de Carranza. Al final del régimen de Carranza se acercó un hombre llamado Álvaro Obregón, dispuesto a hacerse cargo de la presidencia. Pero en su lugar fue nombrado Ignacio Bonilla como el elegido, un civil. Los líderes del Plan de Agua Prieta llegaron a ser originalmente el general Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y más tarde también Álvaro Obregón. Por último, en la madrugada del 21 de mayo de 1920, cuando Venustiano Carranza huía rumbo al puerto de Veracruz, fue atacado por soldados que se creía estaban bajo el mando de los hermanos Herrero. Murió en Tlaxcalantongo.